Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Y estamos en Navidad, por eso iniciamos con un merenguito navideño. Navidad. Me recuerda cuando yo era pequeño, un niño era yo. Y recordarle a los amigos oyentes y televidentes también, porque nos vemos a través de YouTube, que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Y también este espacio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Ven a NAC Clinic, comienza tu año 2025 con unas sonrisas perfectas, implantes dentales, brackets y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Buenos días, maestro Octavio Feli Vidal. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y con ello ahí, feliz Navidad. Felicidades, ¿no? A todos nuestros oyentes también. También, sí. Muy buenos días a todos nuestros escuchas que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Y daré también gracias a Papá Dios que nos concede ver terminar un año más, ¿verdad? Aunque todavía nos quedan, hoy estamos a 23, nos quedan 7 días. En 7 días pueden pasar muchas cosas. Es la posibilidad de no llegar a Exactamente, pero por lo menos, el mundo en 7 días. Por lo menos claro, rebasamos una pandemia hace 4 años. claro. Y nada, y Dios tiene algún propósito con uno. Sí, pero sabe que como cada lunes tenemos un tema bastante interesante, pero vamos a dar unas cuantas pequeñitas informaciones. Todo el país sabe que el Colegio Médico Dominicano y el gobierno central entraron en un acuerdo y un aumento salarial, lo cual se ha visto tronchado ya faltando días, como dice Teodoro, para que el acuerdo tenga vigencia, ya que hay instituciones que pertenecen al Servicio Nacional de Salud, como son los hospitales descentralizados, que todo el mundo conoce como el Ney Arias Lora, la Ciudad Sanitaria, que lo quieren excluir del aumento salarial. Se supone que cuando se firmó el acuerdo, decía Waldo, que todo el mundo estaba incluido, porque se llama sector salud. No es que la salud viene de un lado y del otro lado. Entonces estamos esperando en que el gobierno tenga sensatez en esta parte, para que lo que se acordó o lo que quisieron acordar se le dé cumplimiento. Carlos, una pregunta antes de yo hacer algún comentario. ¿De cuánto es el salario de un médico afiliado a lo que era el seguro social, cuando antes era Instituto de Seguro Social, del Seguro Social, que en este caso aquí en Barahona era Jaime Sánchez, y los que estaban en el hospital, bueno, todos los hospitales que eran del Instituto Dominicano del Seguro Social? ¿Y cuánto es el salario por el Servicio Nacional de Salud de un médico de eso de autogestión, como es el Ney Arias Lora, Marcelino Vélez Santana y otros? Perfecto, mira. Aunque ya sabemos hoy en día que el IDCS o lo que eran del Seguro Social ya automáticamente pasaron al SNS. Anteriormente, los empleados que trabajaban en el IDCS cobraban más que lo que pertenecíamos al Ministerio de Salud Pública. Hoy en día, esas personas, recuerda que tienen salarios unificados, porque lograron obtener en un momento su derecho adquirido que le fusionaron sus 2 salarios, lo cual anda rondando por encima de los 140, 150 mil pesos. Ok, está bien. Que están unificados. Quedamos ahí, quedamos ahí. Lo de la autogestión, sí, andan alrededor de los 90, más unos incentivos que se le dan por productividad. Ok, Carlos, mira, es muy raro que yo esté de acuerdo muchas veces en algunas acciones del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, pero yo creo que yo apoyo en esta ocasión, porque yo sé que Mario Lama lo está haciendo como una manera de justicia. Oye, ¿por qué? Por ejemplo, tan unificado, ok, hacen el mismo servicio que haces tú y que hago yo,
Sí. O sea, ganamos apenas 69 mil pesos, ¿verdad? Entonces, no es posible que esas personas que están cobrando 2 veces y hacen el mismo trabajo que hago yo. Entonces, es como una forma de justicia, de que se vaya nivelando el salario de ese de autogestión y de los que pertenecen al seguro al servicio, al Instituto Dominicano del Seguro Social. Y es lógico y es racional, y no es que estoy en contra de esos médicos, no. Yo sé que Mario Lama con esa actitud anda buscando, caramba, porque si usted está trabajando igual como trabaja uno del Servicio Nacional de Salud, que gana 69 mil pesos, sí. Vamos en esta ocasión no aplicarle el 10% para que por lo menos se vea un poco más equitativo el trabajo, porque ya ellos no están trabajando doble, antes trabajaban doble. Cuando estaba el Jaime Sánchez, trabajaban en Jaime Sánchez y volvían al Mota en la tarde. Ahí voy. Pero ya eso hace años que eso se unificó. Es decir, que solamente trabajan en un solo lugar. Y yo creo que por justicia y equidad, yo en esta ocasión, mira que yo me considero gremialista, pero en esta ocasión por justicia, porque ellos no me están trabajando una sola vez, un solo horario, con un salario por encima de los 100 mil pesos, y que ahí se le aplique el 10% en enero, más, como estamos en un hospital porque está dentro del acuerdo los 15 puntos, el Estado tiene que cumplir 14 y el colegio médico un solo punto, que es el chequeo vía electrónica de tu entrada y tu salida, que yo lo dudo que los médicos lo cumplamos. ¿Entiendes? Entonces, es el único punto. Entonces, tiene 14 puntos. Ahora, en la cual no estamos de acuerdo es que a los pensionados se les tomen en el aumento, que lo contempla en el acuerdo de los 15 puntos. Yo lo leí. Pero por asunto de equidad, ¿verdad? Es buscando que no se vea esa distancia salarial entre un médico del servicio que gana 69 y se le aplica el 10%, más un 10% por ser, por ejemplo, aquí en Barahona, un 10 fronterizo va en una escala de un 20 a un 30. Si nosotros entramos en la prefronteriza, como Barahona, es prefronteriza y Neiva, entonces entramos entre un 10 y un 15. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, por justicia, estoy de acuerdo con la posición de Mario Lama, de no incluir a lo de autogestión y a los que pertenecían antes al Instituto Dominicano del Seguro Social. Es que cuando se hizo el acuerdo, fue completo, la planilla entera. Y no faltando días o semanas, usted querer cambiar la juega del juego, porque en esa reunión estaban todos los que saben tirar números y todos que conocen el sector salud. No me diga que faltando 7 días para iniciar ya el acuerdo formal, para que entre en vigencia en enero, empiecen a quitarle adendos a un acuerdo que ya iba encaminado y encarrilado en un buen sentido. No, todavía ese acuerdo está para firmarse el último día, hasta el 31 de este mes. Sí, pero hay que recordar que, como tú mencionabas, que antes teníamos 2 instituciones, la cual el gobierno la decidió fusionar, porque ya el IDCS no tenía rol, porque ya las ARS y el Sistema Dominicano de Seguridad Social hacían la misma función. Y que conste que no fue este gobierno, que fue el gobierno de Danilo Medina, que se hubo ese cambio. Hay que recordar que cuando se hizo la unificación de salario a los que trabajaban al IDCS y que trabajaban en el Servicio Nacional de Salud, el acuerdo era claro, preciso y conciso. ¿Qué aconteció? Que las autoridades y los funcionarios de los momentos, los funcionarios que vean en los momentos, no lo cumplieron. Se suponía que el que tenía la unificación de salario tenía que trabajar 2 turnos, en la mañana y en la tarde. Pero una gran mayoría, que en su momento fueron funcionarios, no acataron el llamado de trabajar sus 2 turnos, sino sí de cobrar los 2 salarios en un turno. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Ponerlo a funcionar en sus 2 turnos, como estaba estipulado en el reglamento cuando se decidió la unificación. Si todos estaban en Jaime Sánchez en la mañana y Jaime Mota en la tarde,
vamos a unificarte todo en un solo hospital, porque ese fue parte del acuerdo, dejarte en un solo hospital, pero con tus 2 turnos, porque tú estás cobrando 2 salarios. Al pasar el tiempo, eso se fue dejando a la ligera en un solo turno, en la mayoría de los casos. Pero, como cada lunes, y si no queremos huelga antes del 31, y paralización de los hospitales, esperemos que firmen el acuerdo. Vamos a un tema bastante interesante. Sería una insensatez de parte de la Junta Nacional Ejecutiva del Colegio Médico Dominicano. Nosotros hablamos con tiempo. Vamos a lo que siempre son los temas. Vamos a mostrar Feliz Vidal que está vivo a traer luz y camino en esta parte. En terapia familiar, sí, ¿no? Maestro. Y traemos un tema bastante bueno que viene fácil para que los políticos reflexionen un poco. ¿Cómo lograr el cambio del sufrimiento familiar e individual? Porque hay muchas personas que están sufriendo individualmente, doctor. Muy buenos días, doctor. Sí, buenos días. Deleitándome un poco, escuchándolos, ¿no? En una época hice mucho trabajo gremial, pero ya trato de ser muy neutral en esta parte. Estuve en una actividad... creo, no recuerdo exactamente, una actividad del doctor Wilson Mejía, y ahí vi al amigo Wilson Roa, que estuvo recordando, cuando me vio, teníamos mucho que no nos veíamos, estaba recordándole a un grupo de profesores de la UAS sobre un libro que escribimos el doctor Leonardo Martínez y quien les habla, antes de implementarse todos los cambios de la reforma de salud que se hizo en el país, y el libro se llamaba Cuando a los médicos les cambiaron el futuro en sus ojos y no se dieron cuenta, y el libro trataba precisamente de todos los cambios que se iban a dar en el sistema de salud. Y nuestro sistema de salud ha tenido muchos cambios y realmente se requiere todavía, está pendiente una buena modificación de esa ley que creó la mayoría de esos cambios, porque no solamente los cambios a la ley han afectado a los médicos, sino que también han afectado mucho a la población, y el espíritu de esa ley fue fundamentalmente para favorecer a los grandes empresarios del país, que se han adueñado no solamente de las ganancias de los mismos médicos, también de las ganancias de las clínicas, que han pasado a ser en cierta forma pequeñas obreras de ese gran sistema de seguridad social y de lo que es el gran capital que se ha gestado a nivel de las ARS y a nivel del capital financiero del país. Un golpe terrible, en esa época se diseñó, y realmente los capitalistas de nuestros países están muy preparados, porque eso fue dicho de otra manera, ¿no? Hay otro refrán dominicano que pudiera resumir como ese título del libro, ¿no? A los médicos nos cambiaron el futuro en los ojos frente a nosotros, no nos dimos cuenta. Y es un refrán que alude a la actividad sexual, que dice muchas veces que, bueno, se tuvo la relación sin tener ni siquiera la erección, ¿no? En términos muy dominicanos se dice de otra manera. Es como que nos hicieron cosas que no nos dimos cuenta, y todos pagamos parte de ese cambio. No siempre los cambios son buenos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de cambios, pero desde la óptica de la terapia, ¿eh? Y yo sé que el término cambio en nuestro país tiene un significado político y demás. El cambio no ha sido bueno mucho. Hay que hacer mucho arreglo en este cambio. Pero en terapia el cambio político ha sido bueno. ¿Cómo que no? El objetivo en la terapia es que haya cambio. Si hay una intervención terapéutica y no se produce un cambio, podemos decir que la terapia no ha funcionado. Sin embargo, y por aquí quiero empezar, hubo un psicoanalista llamado Frank Alexander, que él fue el que planteó por primera vez que hay personas que cambian
sin que necesariamente estén en un proceso de terapia. Esos son cambios o a lo que él le llamó la experiencia emocional correctiva. Hay personas que pueden pasar por eventos, por situaciones, y la gente decidir cambiar. Es como, por ejemplo, una persona que ve a su papá morir de cáncer de pulmón porque fumaba, y tú eras fumador también, y tú dices, no, pero yo no me voy, yo voy a dejar este tabaco porque a mi papá le causó cáncer, o murió mi mejor amigo de cáncer, o una persona, qué sé yo, que murió de cualquier tipo en un accidente, por ejemplo, y es una persona que siempre corría mucho, y a partir de ahí dice, no, yo a partir de ahora yo voy a correr menos. Esos cambios se dan como experiencias emocionales, producto o de una experiencia propia que yo tengo, o de una experiencia de otra, pero que esa experiencia tiene en mí un efecto que ha chocado mis emociones profundamente. Y ese tipo de cambios se dan mucho. Por eso vemos personas que de repente cambian sin pasar necesariamente por un proceso de terapia, o sin ir al psiquiatra, o ir a un psicólogo. Personas que eran muy mujeriegos y de repente deciden ya no le van a ser infieles a sus mujeres, o mujeres que han sido también infieles y deciden cambiar. Pero siempre se requiere algún nivel de experiencia emocional para el cambio. Decía Blaise Pascal que si queremos lograr el cambio, o si queremos lograr la persuasión, convencer a alguien, primero tenemos que tocar el corazón antes que tocar su cerebro o sus ideas, porque los cambios más profundos se dan cuando se tocan las emociones de la gente. Cuando hay un hecho que ocurre que a mí me toca emocionalmente, ese hecho entonces provoca un cambio en las personas. Sí. Y eso se puede aplicar hasta lo social también. Sí, se puede aplicar en la parte social. Pero eso lo vamos a continuar cuando retornemos esta pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Doctor, usted tenía el tema ahorita que estaba explicando, que tuvimos que ir a una pausa. Acerca del sufrimiento individual ahí. Bueno, comentábamos que hay situaciones de cambio que se van a dar en situaciones de no terapia, o sea, situaciones de la vida cotidiana, en donde hay personas que deciden hacerle un cambio al rumbo de su vida por una experiencia que tienen. Puede ser una experiencia religiosa, puede ser una enfermedad de un familiar, puede ser un accidente, puede ser participar de algo, de una actividad que te impresione mucho, y si eso toca profundamente tus emociones, probablemente eso va a desencadenar un cambio. Entonces, ya claro, en terapia lo que nosotros hacemos es que provocamos de manera planificada esas experiencias emocionales que son correctivas. O sea, es tocar las emociones, es tocar esa parte emocional que es la que normalmente va a generar el cambio. Porque mucha gente trata de hacer cambios desde la óptica intelectual, desde lo cognitivo. Sin embargo, hay muchos problemas que nosotros los humanos tenemos, que a veces nosotros sabemos que tenemos un comportamiento, pero como que nosotros mismos, sabiendo que no es adecuado hacerlo, continuamos haciéndolo. Y por más que nos aconsejen o por más que se nos diga sobre un comportamiento X, continuamos haciéndolo. Por eso, una vía más corta y más rápida para el cambio es primero tocar las emociones. Y una de las cosas, o de crear una experiencia emocional correctiva, una de las cosas que normalmente se recomienda, como decía Von Foster, es que si quieres cambiar, aprende a obrar. Si uno quiere cambiar, lo primero que uno tiene que pasar es a realizar algo que eso provoque en ti un cambio en tu percepción y un cambio en tus emociones. Por eso a veces es más útil cuando una persona, por ejemplo, una persona que está deprimida,
o una persona que tiene alguna dificultad en su estado de ánimo, que la persona, si logramos convencerla, que aquí es la parte difícil, hay que persuadirla a que realice algún tipo de actividad, podemos lograr con facilidad que la persona salga de su estado depresivo, porque lo que más nos ayuda a salir de una depresión es la acción. Y precisamente lo que el deprimido hace o no tiene ganas es de hacer, se le quitan las ganas de hacer las cosas, tiene una falta de deseo, tiene una falta de motivación para realizar actividades. Entonces, si desde la terapia se programa una actividad que sea, que tenga un poder de cambio a nivel emocional, entonces podemos lograr que la persona cambie su estado de ánimo, porque precisamente el no hacer es lo que o la renuncia es lo que caracteriza esos estados depresivos. Sí, pero la persona lo puede hacer de forma propia sin tener ayuda. Pudiera que se sí, ayuda terapéutica, sí, que se pare frente al espejo y se vea de frente y él se ponga a analizar su vida, de lo que ha hecho, no ha hecho, y se puede autocorregir. Pudiera darse el caso, pero generalmente se necesita como una influencia externa, especialmente en los casos de depresión, porque el que se deprime prácticamente lo que hace es que tira la toalla, renuncia a hacer cosas. Entonces, de él mismo es difícil que le salga la voluntad. A él hay que agarrar y motivarlo a que haga alguna acción, aunque sea pequeñita. El concepto de cambio mínimo que habíamos puesto en los tips se refiere precisamente a que se pueda poner a la persona a hacer algo muy pequeñito y que ese pequeñito cambio te lleve después a un cambio mayor. Como decía Milton Erickson, que es el efecto de la bola de nieve, que desde la montaña va bajando una pequeña bolita de nieve y en la medida en que esa bola de nieve va bajando montaña abajo, la bola de nieve se va poniendo más grande, hasta que esa bola de nieve se pone tan grande que se puede convertir en una avalancha, y ese ya es el efecto avalancha. Si uno abre una pequeña hendidura en esa inactividad que tiene la persona, si logramos, por ejemplo, que una persona que tiene depresión empiece a caminar, empiece a atender su jardín, empiece a atender una mascota, etcétera, ese cambio lo va a llevar a otro cambio pequeño y a otro cambio pequeño hasta que podemos lograr un efecto más significativo. Pero aún en situaciones de no terapia, alguien te motiva a hacer las cosas. Sí. Y cuando nos hablamos de cambios con reglas, es que en donde se le ponen pautas o límites a las personas para que puedan llevar así unos cambios bien estrictos o normatizados. O los cambios de las reglas del sistema. Se refiere como, pensemos en una familia, que tenemos un papá, existe un padre que es muy rígido, es un papá que tiene reglas estrictas en el sistema familiar. Es un papá que le tiene a los hijos unas normativas que son a veces muy, muy estrictas, muy inhumanas. Y entonces en ese sistema familiar hay un adolescente que está haciendo crisis emocionales graves, se puede estar deprimiendo, o si es una chica se puede estar autolesionando, o pudiera incluso intentar contra su vida, intentar hacerse daño. En un sistema así, desde el punto de vista de la terapia familiar, que es sistémica, que donde no trabajamos solamente con el que tiene el síntoma, sino que trabajamos con todo el sistema familiar, un cambio que se debe trabajar es con ese padre para que él modifique un poco las reglas estrictas que él tiene en el sistema. Entonces, si tenemos un sistema familiar que era muy rígido, muy estricto, y nosotros persuadimos a ese papá y le hacemos ver que esa rigidez que hay en el sistema es la que está provocando el trastorno que está presentando el hijo o la hija, y el papá baja la guardia y flexibiliza muchas de esas reglas,
Entonces, eso va a provocar un cambio en la familia y va a provocar un cambio también en el hijo o en la hija. O en la familia. Ese tema también lo vamos a continuar cuando retornemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Doctor, estábamos hablando acerca de los cambios y sabe que cuando se acerca ya esta fecha de diciembre, todo el mundo coge una libretica y empieza a planificar lo que va a ser el año siguiente. Pero a veces da el caso que esos cambios no se dan, ni son materializados. Y hay que buscar la forma de que la persona entienda que a veces el propio culpable de que esos cambios que él pautó que va a ser a futuro, su responsabilidad es de él. Porque fue un compromiso que él hizo. Y eso se ve muy menudo, muy común, que cada quien dice, no, mire, el año que viene yo voy a pintar la guagua. Pero pasa el año que viene y la guagua se queda igual. Porque él no se enfocó en realizar ese cambio. Y eso pasa mucho en la vida diaria de la persona, que a veces asimilan el cambio, pero no lo ejecutan. O sea, mucha gente tiene metas y planifica hacer cosas, pero no las hace. Yo recuerdo una frase que decía mucho mi papá. Él decía que cualquiera puede pintar un pajarito en un papel y ponerle su piquito y sus alas y todo, pero lo difícil de hacer es que ese pajarito coma y que huele. Entonces hay mucha gente que hace eso, planifica y hace muchas metas y no se compromete después con el cambio. Si uno ha intentado lograr algo y uno ve que pasan los años y uno no logra lo que quiere o uno no logra el cambio, por ejemplo, el cambio de vida, el cambio de actitud, el cambio de comportamiento que quiero darme, es porque probablemente estoy usando las mismas soluciones intentadas, fallidas. Entonces, cada año estoy repitiendo lo mismo y trato de hacer las cosas de la misma forma. Desde la terapia breve del MRI, del Mental Research Institute de California, se acuñó ese concepto de soluciones intentadas fallidas, y una de las cosas que se necesita hacer para provocar un cambio es hacer un giro de 180 grados. O sea, 180 grados, que es como si voy para el norte, el giro de 180 grados sería irme al sur. No el cambio de 360 grados, porque 360 grados es como parto de un punto y termino en el mismo punto. Para caer en el mismo lugar. No sería un cambio real. Sí. El cambio real es hacer las cosas totalmente contrarias como yo las estoy haciendo. Entonces, si mis metas yo al final no las cumplo, yo tengo que revisar las cosas que yo he estado haciendo para tratar de conseguir lo que me propongo, y entonces empezar a buscar soluciones que sean diferentes. En algún caso, si hay que ir a terapia, si tengo que cambiar mi grupo de amigos, si tengo también que hacer cambios internos, que en esta parte hay un decir popular. Yo escucho muchos terapeutas que a veces critican esto, que hay un decir popular que dice hay que poner de su parte, y muchos profesionales critican esto. Claro, eso es totalmente válido, porque nadie cambia si no se lo propone. Claro. Nadie cambia si no le pone voluntad a lo que hace, o como dicen los mexicanos, ponerle ganas a lo que tú haces. Nadie va a decidir cambiar, por ejemplo, en su relación de pareja, un hombre que es irresponsable, que no se compromete con su familia, pero que es un tipo que despilfarra su dinero, que siempre está en deudas, que siempre está, que está a punto de que lo embarguen, y él tiene qué sé yo cuántas parejas, que consume drogas, que consume mucho alcohol, que no organiza sus finanzas. Una persona así nunca va a cambiar hasta que ella de manera individual no entienda que tiene un problema, en primer lugar. Y segundo, tiene que asumir un compromiso de cambio. Nadie va a cambiar por ti. La terapia es simplemente una ayuda. La terapia es como, hay una analogía muy bonita sobre la terapia, que es como si estamos en un escenario, en una obra de teatro,
la terapia sería como el reflector o la luz que colocamos en el escenario para que el público pueda ver lo que hagan los actores y las actrices que están ahí en el escenario. Pero el trabajo lo terminan haciendo los que están ahí en la ejecución artística. Entonces, lo que hace en la terapia muchas veces es mostrar un camino, pero el camino, el esfuerzo, lo tiene que hacer el cliente. El que quiere cambiar tiene que asumir un compromiso de cambio. Por ejemplo, si yo quiero tener un buen matrimonio, ese buen matrimonio yo lo voy a tener, pero es sobre la base de un sacrificio. Yo tengo que sacrificar mis deseos, yo tengo que sacrificar pautas negativas que tengo, cambiarlas, y tengo que hacer un esfuerzo para yo conservar mi relación de pareja. Aún haciendo todo esto, tengo el riesgo de que me fracase, porque la relación no es de una persona, es de dos. Porque yo puedo estar totalmente bien y mi pareja decide no estar igual que yo. Y ella puede estar pensando en sí misma y decidir, qué sé yo, darle término a la relación. O sea, también hay un elemento sistémico que tiene que ver con que yo no puedo controlar la conducta de la otra persona. Yo no puedo controlar que la pareja que tengo al lado quiera estar conmigo o que me ame. Son cosas que le surgen a ella. Y hay un momento que si ella no quiere estar, pues no está ahora. Entonces ahí ya mi cambio o mi trabajo es para yo no caer en un hoyo, en una depresión. Si al final la pareja que yo amo, que yo quiero, no quiere estar conmigo, yo tengo que seguir viviendo. O como dice Emil Cioran, ¿qué haces con la vida cada día? Soportarla. O sea, tengo que soportar lo que me toca vivir, soportar la traición, soportar la decepción y tirar para adelante, como decimos los dominicanos. Y también la persona debe entender una cosa, que hay cambios que son inevitables. Claro. Y hay que aprender a adaptarse, que por más que tú quieras, tú no vas a poder reformar ni reajustar el mundo a tu condición ni a tu forma. Y a veces esa es la parte más difícil que la gente no asimila. Y vemos que hoy en día también eso va acorde también con los niveles de violencia que hay. Porque la gente no quiere asumir ese cambio, que ya sabe que eso es inevitable. Y cada día las estadísticas van cerrando con números más rojos. Y nadie le pone un factor de freno. O sea, en la naturaleza el cambio siempre ocurre. En la vida social, en la vida económica, en la vida personal. Entonces, hay cosas que simplemente lo que uno tiene que hacer es aceptarlas, porque son situaciones que se van dando. El tipo de sociedad que tenemos los dominicanos hoy en día y que hay en varios países de Latinoamérica es muy diferente. Ya nosotros no tenemos una sociedad tradicional. Es una sociedad que ha cambiado a nivel familiar y que ha cambiado a nivel de las relaciones de pareja. Ya las relaciones de pareja hoy en día son muy diferentes a como eran en décadas anteriores. Ya no son pocas las parejas que están practicando relaciones abiertas en República Dominicana, relaciones en donde le dan permiso a terceras personas para que ingresen, relaciones en donde hay relaciones homosexuales y heterosexuales a la vez. Familias en donde está apareciendo un chico que tiene una orientación sexual hacia su mismo sexo o una chica, y todos estos cambios obligan a la familia a hacer adaptaciones y a ir modificando reglas, porque si de repente tú tienes un hijo que decide ser homosexual o una chica que decide ser lesbiana, ¿qué vas a hacer? Porque son tus hijos. Y entonces la sociedad ahora mismo tiene una presión muy fuerte porque los jóvenes tienen un acceso a mucha información a través de las redes, y uno está viendo por ejemplo, muchos casos que llegan a terapia que ya son chicos de 12, de 10, de 13 años que ya tienen muy definido cuál es el tipo de orientación sexual que van a tener. ¿Y qué pasa con esas familias? Son familias tradicionales, muchas veces religiosas. Que no se van a adaptar a ese cambio así tan fácilmente. Y hacen una crisis terrible. Una crisis terrible. Entonces el cambio, como decías tú, Carlos, es inevitable. Entonces, eso es la parte que a veces las personas no quieren entender.
pero eso lo vamos a continuar cuando retornemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En la mañana de hoy estamos hablando con el doctor Octavio Felividar cómo lograr los cambios de sufrimiento en la familia y en individual. Eso es algo que se va a dar muy comúnmente en estas Navidades. Muchas familias van a estar tranquilas, otras le van a tocar su parte de sufrimiento por importar las causas ajenas que sean. Otras personas la van a pasar solo, los cuales tendrán que asimilar ese cambio que le va a tocar pasar una Navidad solo. Entonces, en el aspecto familiar, que siempre se ve muy común en estos entornos, eso afecta mucho drásticamente a la parte psicológica, que es casi a que la gente no le presta mucha atención. La gente entiende que la parte psicológica es algo como muy ligero y no saben que ahí es donde se encuentra el peor daño de un individuo. Y además de esa parte individual está lo que ocurre cuando nos relacionamos en un sistema familiar, en donde ya mi conducta, mi comportamiento o mi trastorno no es solamente mío, sino es del sistema familiar. ¿Por qué? Porque en una familia donde está mamá, papá, hay 3 hijos o 4 hijos, hay reglas del sistema que a veces son los que generan las dificultades. Los terapeutas familiares admiramos mucho a un señor que se llama Gregory Bateson. Es un científico duro, fuerte, de origen inglés. Un hombre altísimo, debía tener casi 7 pies, probablemente los tenía. Y Bateson, hacia la década de los 50, fue uno de los teóricos que en cierta forma permitió la aparición científica de lo que es la terapia familiar. Fue una persona que, como antropólogo que era, visitó muchas tribus y describió gran parte de lo que hoy conocemos como la teoría de la comunicación humana. Y a partir de los estudios de él se publicó, por ejemplo, Paul Václav publica la teoría de la comunicación humana junto a Bibin y otros. Y una de las cosas interesantes de Bateson es que cuando estudiamos su biografía vemos que su familia, la familia donde él vivía, era una familia que tenía unas serias dificultades. Su padre era un científico en su época, muy valorado en Inglaterra, era un zoólogo muy brillante. Incluso se dice que fue el que acuñó el término genética a partir de los trabajos que había hecho Gregorio Mendel. Y él admiraba tanto a Gregorio Mendel que le puso a Bateson, a su hijo, le puso Gregory. Le puso el nombre. En honor a Gregorio Mendel. Entonces, este Bateson, que es digámoslo así, uno a quienes tenemos que agradecerle lo que es la terapia familiar, vino de una familia muy singular, muy conflictiva, digámoslo así, muy rígida, de reglas muy rígidas, de un papá muy rígido que muchas veces le exigía a los hijos hasta qué debían estudiar. O sea, que querían que hicieran una carrera científica y en áreas específicas. Entonces, llamativamente, 2 de los hermanos de Bateson terminaron en el suicidio. Para mí es una desgracia. En una familia a veces ocurre un suicidio, sí, pero 2 es como más de lo normal, ¿verdad? Y hay familias como que llevan como ese gen guardadito ahí, que su única escapatoria es el suicidio. La única salida. Eso un día tenemos que traer ese tema, que es algo muy común en algunas zonas de nuestro país. Y es más como por el aprendizaje que se va dando en la misma familia, o es una familia que no le, como tú dices, no le da otras alternativas a la gente, que no sea salir por esa puerta. Entonces, un tercer hermano de Bateson, saliendo en cierta forma como huyendo de la presión familiar, se va a la guerra y también fallece en la guerra. O sea que de 4 hermanos que habían, murieron 3 y él es el digámoslo así, el sobreviviente.
Y su padre le presionaba con que estudiara zoología, y él le enviaron a las Islas Galápagos, las famosas islas donde Darwin hizo todos sus estudios sobre la evolución. Ahí, en cierta forma, él lo hace para complacer al padre, pero desde allá viene con la noticia que él no va a estudiar animales, que él lo que quiere estudiar es al hombre, y decide ser antropólogo. Y que en cierta forma, qué interesante que una persona que tuvo una historia familiar en donde vio tanta muerte, ¿no? Tanta violencia. Tantas pérdidas en su familia, sea uno de los creadores de la terapia familiar, y que nos ha aportado tantas estrategias para nosotros provocar cambios en las familias. Y una de ellas es la comunicación, que él lo estudió mucho. No la comunicación como normalmente nosotros la vemos, que se refiere más a hablar, sino que Bateson, como antropólogo y que también se entrenó y se perfeccionó en la zoología, estudió la comunicación también en los animales y cómo se daba la comunicación en diferentes tribus. Y la comunicación es lo que muchas veces crea magia. Cuando nosotros logramos provocar cambios en la comunicación en una familia, dígase más que todo en las interacciones de la familia, provocamos cambios. Provocamos cambios enormes cuando logramos, por ejemplo, que un padre que es muy rígido pase a ser un padre más flexible. O cuando logramos a veces que una mamá que es muy flexible con sus hijos, se ponga muy más sobreprotectora, se ponga un poco más rígida. Sí. Entonces, estos son los cambios que la magia de la terapia familiar tiene mucho que ver con esto. Los terapeutas familiares trabajamos en los sistemas familiares y nos movemos en el sistema familiar, en las reglas del sistema familiar, en la jerarquía, en los límites, y provocamos cambios gracias a que si cambia la interacción de la gente, entonces cambian también el sufrimiento, ¿no? Como dice el título del tema que tratábamos hoy. Sí, doctor, pero también vienen unos cambios que son a lo que el 99% de la población no le gustan, que son los cambios impuestos y obligatorios. ¿A qué me refiero? Bien sencillo en esta parte, y voy a tomar dos ejemplos. Cuando tenemos esas personas que son así reverde, que son de muchas líneas rectas, que se ven afectados por una condición de salud, tienen que asumir un cambio automático forzado. ¿Por qué? Porque sabe que el régimen que él llevaba, eso en su salud ahora lo va a deteriorar. La otra parte, cuando... Me estás hablando un poquito de los diabéticos, ¿verdad? No, y de los hipertensos. Los diabéticos son... Cuando se ven afectados, que por ejemplo, hizo un evento vácuo cerebral. Exacto. 50% del cuerpo no funciona. Usted, que era un hombre malcriado, fuerte, testarudo, y ya usted sabe que tiene que... Es obligatorio. Ya es obligatorio, impuesto. Y al que usted antes le hablaba duro, ya usted tiene que aprenderle a hablar al paso. Entonces, eso también trae una afección terrible, a un cambio involuntario. Y voy en la parte de los diabéticos. Esos diabéticos testarudos que no le hacen caso a nadie. Cuando le falla un riñón, su estima cambia. Cuando se pierde una pierna, que nada más se ve con una sola, que la gente no sabe, la gente no le presta atención a un dedito de los pies, pero que no le falte uno, para que hasta la forma de caminar cambia. Y eso es algo como yo digamos cambio obligatorio, ¿no? Que tienen que asumir. Doctor, y unas últimas palabras para que las personas en estos días piensen asumir cambio progresivo y planificado. Claro, y una de las cosas que les voy a sugerir, como una sugerencia, es que nos preparemos para los cambios que muchas veces van a ser inevitables. Por ejemplo, si no queremos tener un riñón que nos falle y que tengamos que dializarnos 3, 2, 4 veces a la semana, tenemos que cuidar la dieta, empezar ahora, ¿no? Cuidar la dieta, hacer ejercicio en el caso de los que queremos prevenir la diabetes. Y también un cambio que nos resistimos mucho a hacer es que en las familias y en las relaciones de pareja hay cambios normales que son propios del ciclo familiar. Entonces a veces los padres no nos vamos preparando para los cambios que van dando nuestros hijos cuando son adolescentes, que a veces
los vemos como rebeldes y lo que debemos interpretar, que es una técnica de cambio, es cambiar la interpretación. Más que verlos como rebeldes, es mejor verlos como chicos y chicas que están buscando autonomía. Y no verse los reclamos de ellos como un problema de tipo personal, sino que es parte de los cambios que ellos van dando internamente. Entonces, también nosotros darnos cuenta como padres que hay una serie de cambios en la mentalidad de los jóvenes actuales, que ya no van a asumir los mismos sacrificios que asumimos nosotros como hijos con nuestros padres, porque ya la juventud de ahora tiene otra mentalidad que es más narcisista y es más ligada a sus propios intereses que como lo veíamos en generaciones anteriores. Y eso es algo normal. Excelente, bien. Médicos en la Radio, como el tiempo llega, se nos ha agotado. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 de todo el sur, Nat Clinic. Ven y comience este año 2025 con una sonrisa perfecta, implantes dentales, bracket y todo tipo de servicio odontológico. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. También Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la farmacia Dignalis, siempre al servicio de tu salud. Estamos laborando todos los días y día feriado. Farmacia Dignalis. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.